Nadie en San Gregorio imaginaba que aquel viejo hombre callado, de mirada firme y manos encallecidas por el campo, ya había vivido otra vida. Para los vecinos, Rafael Morales era solo uno más de los muchos que cuidaban el ganado, que aparecían temprano en la feria con el sombrero raído y volvían al atardecer con harina, queroseno y los mismos dolores en la espalda. Solo que aquella mañana, antes de que el sol saliera detrás de las colinas, él no estaba en el corral ni preparando el mate. Estaba sentado en el borde de la cama, con el pecho apretado, ojos fijos en la pared descascarada, esperando el momento oportuno. La última misión suya no tenía nada que ver con fronteras o gobiernos. Tenía nombre y rostro: Luciana. Y estaba en manos de un hombre llamado Gringo. El plan iba a comenzar esa noche, después de semanas fingiendo obediencia, ocultando odio, retrocediendo para sobrevivir. Pero ahora no había vuelta atrás. O él traía de regreso a su hija, o nadie más sabría quién fue Rafael Morales. Él sabía que el campamento se hallaba en un desfiladero seco a 50 kilómetros de allí, aislado, donde los hombres de Gringo se sentían intocables. Durante días, estudió los horarios, observó patrones, usó información que extrajo con charlas triviales y amenazas veladas. Las armas las consiguió con un antiguo contacto de la época de operaciones clandestinas. Un tipo callado que no hacía preguntas y entregaba lo que era necesario. Rafael montó el plan con frialdad, pese a tener el corazón destrozado. Sabía que la mínima emoción podía arruinar todo. El rescate iba a ocurrir en 4 fases, y él no podía equivocarse en ninguna. Lo había anotado todo en un viejo cuaderno, escondido detrás de una tabla suelta en el galpón. A las 7 de la noche estaría adentro. A las 7:20, Luciana tenía que estar fuera. Después de eso, el infierno podía desatarse, pero ella tenía que salir con vida. El resto, él lo soportaría como siempre lo hizo, con el silencio de quien ya vio lo peor y regresó. A las 5 de la tarde, Rafael caminó hasta el establo como hacía todos los días. Por fuera, el mismo hombre. Pero por dentro, todo ardía. Cada paso era una cuenta regresiva. Abrió la puerta con calma, entró y la cerró tras de sí. Al fondo del galpón, jaló la lona vieja que cubría una caja oxidada. Dentro estaba el chaleco táctico, las granadas de humo, la pistola Glock con silenciador y 2 cuchillos. Las armas tenían nombres, fechas, orígenes. Nada allí había sido planeado a lo largo de semanas, mientras Gringo mandaba tareas, exigía resultados, amenazaba con soltar videos de Luciana encadenada. Rafael había cumplido cada misión al pie de la letra, pero siempre distorsionando el resultado para evitar muertes. Fingió emboscadas, saboteó depósitos, plantó pruebas falsas. Ganó tiempo, solo que ahora el tiempo se había acabado. Gringo había marcado la entrega final, o Rafael iba personalmente a llevar un maletín con $100,000, dinero que él nunca tuvo ni intentó conseguir, o Luciana desaparecería para siempre. Era un farol sucio, Rafael lo sabía, pero no iba a apagarlo para verlo. Llevó el chaleco en el cuerpo con cuidado, como quien se pone un uniforme antiguo. Cada cierre de velcro, cada funda sujeta a la cintura traía recuerdos que él prefería no revivir. Operaciones en la selva, interrogatorios en sótanos sin ventanas, órdenes que solo comprendió años después. Rafael no era un héroe, era un sobreviviente. Y esa noche, no, actuaba por bandera, actuaba por sangre. En una mochila negra separó todo lo que necesitaba: mapa del terreno, explosivos caseros, una botella de agua, cinta adhesiva, sierra portátil. Llevó también una foto de Luciana, tomada 2 años antes, cuando ella aún usaba aparato y lo llamaba viejo gruñón. La guardó en el bolsillo interno del chaleco, como si fuera un escudo. A las 6:15 cerró el galpón, pasó la llave por dentro de la suela de la bota
y subió a la camioneta. El motor rugió, como si supiera el peso de aquella noche. El cielo comenzaba a oscurecerse y Rafael conducía hacia el desierto con un único pensamiento. Esta guerra era personal. La carretera de tierra serpenteaba entre colinas secas y matorrales bajos. La radio de la camioneta estaba apagada y el único sonido era el de los neumáticos estallando sobre las piedras. Rafael mantenía la mano firme en el volante, pero la mirada oscilaba entre el horizonte y el reloj del tablero. El tiempo era justo y cualquier imprevisto podría comprometerlo todo. Él sabía que Gringo tenía hombres posicionados alrededor del campamento, incluso algunos infiltrados en las carreteras. No podía llamar la atención ni parecer que iba armado. Por eso se detuvo a 3 kilómetros del lugar marcado e hizo el resto del trayecto a pie, cortando por un sendero usado por cazadores de la región. El terreno era seco, lleno de espinas y arbustos bajos, y la luz del día ya había desaparecido casi por completo. Llevaba la mochila a cuestas y la pistola pegada al cuerpo protegida por un abrigo. Cada paso era calculado y cada sonido analizado. Hasta los grillos parecían observar. Al acercarse a la ladera donde el campamento estaba escondido, Rafael se tumbó en el suelo, observando con binoculares. Desde lo alto se veía el movimiento de los hombres armados, los vehículos, las tiendas improvisadas y una torre de vigilancia hecha con troncos y chapas de metal. Era una estructura precaria, pero eficiente. Casi todos usaban radios y 2 patrullaban en pareja por el perímetro. Rafael ya había estudiado ese patrón en las últimas noches, usando drones simples y cámaras escondidas en piedras huecas. Ahora, todo debía funcionar como se había ensayado. Cronometraba los pasos de los guardias, marcaba el tiempo de las rondas y esperaba la brecha adecuada. A las 7:04, 2 hombres se alejaron para fumar cerca de un galpón. Era la señal. Rafael se deslizó por un corredor de piedra y bajó con cautela. El corazón latía con fuerza en el pecho, pero el rostro permanecía frío. En ese momento, él no era un granjero, ni un padre. Era el hombre que había aprendido a sobrevivir entre monstruos. Rafael se acercó al primer punto ciego identificado en los días anteriores, una abertura entre 2 contenedores abandonados donde las cámaras no alcanzaban a ver. Desde allí podía observar parte del galpón donde Gringo mantenía a Luciana. La información había llegado de un chico de la calle que, a cambio de comida y protección, entregó lo que sabía. El chico vio a una joven atada, con el cabello recogido y los ojos hundidos, siendo arrastrada hacia ese almacén. Era todo lo que Rafael tenía, y era suficiente. Del bolsillo interno sacó una pequeña carga de humo que él mismo había armado. Necesitaba una distracción. Lanzó la cápsula hacia el lateral del campamento, donde se encontraban 2 generadores. El ruido seco, seguido de la densa columna de humo, hizo reaccionar a los hombres de inmediato. Gritos, corrida, 2 disparos al aire. Rafael aprovechó la confusión y cruzó corriendo, apoyándose contra la pared del galpón. El sonido amortiguado de sus pasos se perdía en el alboroto. Ahora estaba a pocos metros de su hija. Dentro del galpón, la oscuridad era densa, interrumpida solo por una lámpara colgante que se balanceaba lentamente chirriando. Rafael abrió la puerta lateral con cuidado, usando la sierra en la cerradura antigua. Al entrar, el olor a moho, sudor y miedo invadió el ambiente. Llamó a Luciana en voz baja, casi un susurro. «Soy yo. Papá está aquí». La primera respuesta fue el silencio. Luego, un sonido apagado proveniente del fondo del galpón. Corrió hacia una división hecha con lonas negras y la jaló con fuerza. Allí estaba ella, delgada, sucia, atada por las muñecas y con cinta en la boca, pero viva. Sus ojos se abrieron al verlo, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Rafael
Cortó las ataduras con el cuchillo y retiró la cinta con cuidado. Ella temblaba, pero no lloraba. «Tenemos que salir ya, hija», dijo, y no había tiempo para la emoción. El ruido exterior indicaba que el humo se había convertido en caos. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Con Luciana apoyada en su hombro, Rafael siguió por la salida trasera del galpón, donde había preparado una ruta de escape. El sendero pasaba detrás de una cerca rota, camuflada con lonas y pedazos de pasto seco. El problema era que ella apenas podía caminar. Los días prisionera, la falta de comida y el miedo habían drenado sus fuerzas. Rafael tuvo que cargarla en brazos por un trecho, sintiendo su peso como un recuerdo cruel del tiempo perdido. A lo lejos se oían gritos y órdenes desordenadas. La distracción había funcionado, pero duraría poco. Cuando los hombres descubrieran que ella ya no estaba en el galpón, el infierno comenzaría de verdad. Rafael sabía que había solo un camino viable: alcanzar la camioneta, escondida en un punto elevado, a unos 2 kilómetros. Si lograba llegar allí, podría bajar por el otro lado de la sierra y desaparecer en la oscuridad. Pero primero debía sobrevivir los siguientes 20 minutos. Se arrastraron por un sendero de piedras sueltas, siempre agachados, evitando las linternas que barrían el área en busca de movimiento. Rafael apenas respiraba. Cada rama que crujía sonaba como una sirena. Luciana gemía bajito, pero no decía nada. No había preguntas ni explicaciones, solo urgencia. Cuando llegaron cerca de la ladera que daba acceso al punto elevado, Rafael vio 2 siluetas acercarse. Estaban armados y hablaban en voz alta, discutiendo sobre la explosión. Él bajó a Luciana al suelo y se arrastró hasta una gran piedra. Necesitaba desviarlos sin confrontarlos directamente. Enfrentar un tiroteo allí sería suicidio. Sacó una segunda cápsula de humo y la lanzó más adelante, simulando otro foco de distracción. Los hombres corrieron hacia el ruido. Entonces, Rafael tomó la mano de su hija y aceleró el paso, aprovechando esos segundos de confusión. No era el plan ideal, pero en ese momento cada decisión era una elección entre vivir o morir. Cuando finalmente llegaron al punto donde estaba oculta la camioneta, Rafael se dio cuenta de que algo andaba mal. Las ramas que él mismo había colocado sobre el capó para camuflar el vehículo estaban esparcidas en el suelo. El capó estaba entreabierto y había marcas de botas en la tierra alrededor. Alguien había encontrado la camioneta. La sensación fue como un puñetazo en el estómago. Empujó a Luciana detrás de una piedra y analizó la situación. El motor estaba intacto, pero el neumático trasero derecho estaba pinchado. Un corte preciso, hecho con cuchillo. Era un mensaje. Gringo sabía que Rafael intentaría algo y dejó ese aviso como advertencia. El plan de fuga estaba comprometido, pero aún no era el fin. Rafael sacó la mochila de la espalda, abrió el falso fondo y tomó un pequeño radio portátil con escucha. Sintonizó el canal abierto de la banda. Varias voces se atropellaban, hablando de búsquedas, órdenes, frustración. Aún no tenían certeza de nada. Eso jugaba a su favor. Sabiendo que ya no podía usar el vehículo, Rafael tuvo que improvisar. Se encontraban en un terreno elevado, con visibilidad limitada, pero peligrosamente cerca de la zona de búsqueda. Decidió seguir por un camino lateral, un sendero usado por cazadores ilegales que conducía hasta un valle escondido donde su viejo amigo, Torres, había dejado una moto vieja días antes, parte de un plan B que Rafael ni quería tener que usar. Con Luciana ya extenuada, él tuvo que apoyarla todo el tiempo. Sus piernas flaqueaban cada 10 pasos, pero ella se negaba a detenerse. «Yo puedo», susurró con voz ronca y los ojos llenos de lágrimas. Rafael no respondió. Solo sostuvo su mano firmemente y continuó, concentrado.
Ya había visto cuerpos caer a su lado, pero nunca había sentido tanto miedo de perder a alguien. Cada paso era pura fuerza, arrancada de lo que quedaba de adrenalina y amor paternal. Y aún había un obstáculo antes de la moto, el barranco del viejo mirador, un precipicio empinado donde tendría que descender con Luciana en brazos. El barranco medía unos 6 metros de altura, con piedras sueltas y tramos de tierra blanda. No era una bajada común. Era el tipo de terreno que exige equilibrio, fuerza y suerte. Rafael ató una cuerda improvisada, hecha con tiras de lona de la mochila, a un tronco seco que había allí. Probó el peso, respiró hondo y miró a Luciana. «Va a doler un poco, pero no te soltaré», dijo por primera vez con voz quebrada. Ella solo asintió. Rafael la sujetó firmemente a la espalda, cruzando sus brazos por su cuello como lo hacía cuando ella era pequeña. Comenzó a descender despacio, forzando sus pies contra la pared del barranco, controlando cada movimiento. La tierra cedía. Las callosidades en sus manos ardían, pero no podía detenerse. En medio del descenso, la lona se rasgó en uno de los puntos y ambos cayeron los últimos 2 metros, rodando. Rafael golpeó fuertemente su espalda contra el suelo, sintió un punzazo en el hombro, pero sostuvo a Luciana con su cuerpo. Ella gritó, más por el susto que por el dolor. Cuando se detuvieron, estaban vivos y más cerca de la salida. Al otro lado del valle, oculta entre arbustos y piedras cubiertas de polvo, la moto estaba donde Torres había prometido. Era una XR antigua, abollada, con el tanque rayado y el asiento desgarrado, pero funcionaba. Rafael sacó una pequeña llave del bolsillo del chaleco y giró en el encendido. El rugido del motor no era discreto, pero era un sonido que traía esperanza. Subió con Luciana en la alforja, le ató los brazos alrededor de su propia cintura y aceleró. El plan ahora era simple: alcanzar el sendero de los Pedregales, cruzar el puente de madera y bajar hasta la hacienda abandonada donde un viejo túnel ferroviario conducía fuera del perímetro de vigilancia. Era una ruta que pocos conocían, usada décadas atrás por contrabandistas de ganado. Rafael descubrió ese camino durante una misión de infiltración en los años 90, cuando ni soñaba tener una hija. Ahora era ese pasado olvidado lo que podía salvarlos. La moto rugía entre piedras y polvo, y los ojos de Rafael solo veían una cosa: la curva final hacia la libertad. La carretera de tierra que conducía a los Pedregales era estrecha, llena de baches y flanqueada por muros de piedra. Rafael mantenía la moto firme, esquivando los obstáculos con la agilidad de quien ya había huido antes. Pero esa noche el peso era otro. A cada curva miraba por el retrovisor improvisado, temiendo ver faros detrás. El tiempo jugaba en contra. Gringo no era tonto. Tan pronto como percibieran la fuga, activarían puntos de bloqueo en las salidas principales del valle. Rafael necesitaba llegar al túnel antes de que eso sucediera. Luciana, detrás de él, no decía nada. Su rostro se apoyaba en su espalda, los ojos cerrados, como si el silencio fuera una forma de resistir. Rafael sentía su respiración y con cada sacudida de la moto apretaba el manubrio con más fuerza. Ya estaba herido en el hombro, con el brazo izquierdo limitado, pero no podía detenerse. La siguiente curva reveló el puente de madera. Era estrecho, viejo, con tablas que crujían al menor peso, pero era el único camino. Detuvo la moto antes del puente, bajó y probó las primeras tablas con el pie. La estructura resistía, pero había partes sueltas, clavos oxidados y baches. Cruzar con la moto sería arriesgado. Pensó rápido. Prefería cruzar a pie, empujando la moto con Luciana caminando a su lado. La sacó de la alforja con cuidado, sujetándola firmemente. «Falta poco ahora», murmuró. Comenzaron a cruzar, Rafael al frente empujando el manubrio, Luciana a un lado,
ambos pisando despacio como si el suelo fuera a derrumbarse. El sonido de la madera crujiendo se mezclaba con el canto de los grillos y el viento seco. Cuando llegaron a la mitad del puente, un sonido distinto surgió a lo lejos. Motores. 2, tal vez 3, vehículos, en ruta de aproximación. Rafael aceleró el paso, tirando de la moto con fuerza. Luciana tropezó, pero se levantó sin quejarse. Los segundos se convirtieron en agonía. Cuando pisaron el otro lado, él volvió a encender la moto y gritó: «¡Agarra fuerte!». El puente detrás de ellos explotó en un estallido seco, una de las trampas que Rafael había dejado en el sendero como último recurso. La explosión no fue lo suficientemente poderosa para matar a nadie, pero fue ruidosa y causó pánico, retrasando a los perseguidores. Rafael no quería muertes innecesarias. Eso no era venganza, era rescate, y cada decisión debía pesar menos que el precio de perder a su hija. La moto avanzaba ahora por un sendero más ancho, rodeado de arbustos secos y piedras negras. El sonido de los motores enemigos había desaparecido por algunos minutos, pero él sabía que era cuestión de tiempo hasta que se reorganizaran. Luciana estaba pálida, aferrada a su cintura, pero sin decir palabra. Era como si ella supiera que el silencio era su única forma de ayudar. Rafael miró hacia adelante y finalmente vio la entrada del viejo túnel. Era una boca oscura incrustada en la montaña, cubierta por ramas y restos de chatarra. Un escondite perfecto para quien necesitara desaparecer. Detuvo la moto en la entrada y apagó el faro. Eso marcaba el fin de la fuga, o el comienzo de la parte más difícil. El túnel ferroviario había sido desactivado hace más de 30 años, pero Rafael conocía cada curva. Cuando estaba en misión, años atrás, usaba ese camino para trasladar equipos e información entre pueblos remotos. Nadie más recordaba eso, pero él recordaba. Con una pequeña linterna sujeta al pecho, comenzó a caminar con Luciana a su lado, guiando la moto apagada para no llamar la atención. La humedad era densa, el suelo resbaladizo y el olor a hierro oxidado impregnaba el ambiente. Caminar allí era como entrar en un tiempo muerto, un espacio sin sonido, salvo el eco de sus propios pasos. Luciana tosió, débil, pero siguió caminando. Rafael sentía el hombro palpitante y las piernas comenzaban a fallar. Aún así, no pensaba detenerse. La salida del túnel daba en una vieja hacienda abandonada donde Torres había dejado ropa, comida y un carro con el tanque lleno, escondido en un granero caído. El plan era simple, pero primero debían cruzar esos 300 metros de sombra e incertidumbre. La oscuridad dentro del túnel parecía tener vida propia. La linterna de Rafael iluminaba lo justo para que no tropezaran, y aún así los ojos tardaban en adaptarse. Cada crujido de piedra, cada gota de agua cayendo del techo sonaba como una amenaza. Rafael avanzaba en silencio, con el cuerpo encorvado, guiando la moto con dificultad. Luciana iba a su lado, tambaleante, pero decidida. Ella no había hablado desde que abandonaron el campamento, quizá por miedo, quizá porque su mente aún estaba atrapada allí. Cuando llegaron a la mitad del túnel, escucharon algo que hizo que la sangre de Rafael se helara. Voces. Provenían de la entrada por donde habían pasado. Eran hombres. 3, quizás 4. Habían descubierto el túnel. Rafael apagó la linterna de un golpe y apoyó a Luciana contra la pared. La moto fue colocada cuidadosamente en el suelo. El corazón latía fuertemente y el sonido de pasos se acercaba. Rafael sacó la pistola con la mano diestra y esperó. No podía disparar primero. Aún había una oportunidad de pasar desapercibido, pero la suerte no duraría mucho. Una de las voces gritó, tratando de provocar: «Morales, encontramos tu rastro, entrega a la niña y nadie se lastima». Era mentira, obviamente, pero demostraba que estaban cerca.
Rafael sacó una pequeña esfera de hierro del bolsillo del pantalón, una granada de luz improvisada. Era vieja, podía fallar, pero era lo único que tenía. Lanzó la granada a unos metros adelante en dirección al sonido de las voces. Un segundo después, una explosión seca iluminó el túnel y aturdió a quienes estaban en la entrada. Rafael tomó a Luciana de la mano y corrió con ella por el resto del túnel, guiado por la luz residual de la memoria. Conocía cada grieta de ese suelo. Los hombres detrás comenzaron a gritar, pero estaban desorientados. Rafael no miró atrás. La salida del túnel apareció como una rendija de luz tenue al final de una pesadilla. Cuando salieron, Luciana tropezó y cayó de rodillas en la tierra batida. Rafael la levantó, la cargó en brazos y corrió hasta el granero donde el carro estaba escondido, rezando para que la llave estuviera donde Torres había prometido. El granero estaba tal como Rafael recordaba, cubierto de polvo, con tablas podridas y el olor al abandono que solo los años traen. En un rincón, entre fardos mohosos y restos de herramientas, estaba el viejo Opala azul, un modelo antiguo, sin placa, con la carrocería oxidada pero íntegro. Rafael dejó la moto en el suelo y corrió hasta el carro, quitando la alfombra del asiento delantero. La llave estaba allí, sujeta con cinta adhesiva, exactamente como Torres había dicho. Un alivio silencioso se apoderó de él, pero fue breve. En el túnel, los hombres gritaban, disparaban al azar, tratando de encontrar la salida. Rafael metió a Luciana en el asiento trasero y giró la llave. El motor tosió, falló una vez y luego arrancó, con un rugido grave. Acelerar en ese momento fue como romper un hechizo. El carro salió derrapando por la carretera de tierra, con los neumáticos levantando polvo, y Rafael sentía todo su cuerpo palpitando de adrenalina. No miró atrás, solo pensaba en avanzar. La carretera era estrecha, llena de baches, y el carro rebotaba como si fuera a desmontarse. Luciana estaba encogida en el asiento trasero, aferrada a una manta sucia que encontró allí. Rafael conducía con una mano, mientras la otra presionaba su hombro herido. La sangre ya manchaba su camisa, pero él lo ignoraba. Los faros cortaban la oscuridad, revelando árboles retorcidos y piedras sueltas. El camino conducía a una carretera secundaria que bajaba hacia San Gregorio, pero antes de eso había un último tramo de descampado abierto, donde serían visibles. Rafael sabía que Gringo tenía ojos por todas partes. Era cuestión de tiempo hasta que alguien los viera. Por eso decidió desviarse. Giró bruscamente por un sendero paralelo, conocido solo por los antiguos habitantes. Esa carretera no aparecía en los mapas. Era usada por troperos en décadas pasadas y atravesaba una zona de minería abandonada. Si lograba cruzar por allí, nadie más los encontraría, al menos no vivos. El sendero minero era aún más traicionero de lo que Rafael recordaba. Barro seco cubría partes del camino, y la vegetación crecida ocultaba grandes piedras que podían reventar un neumático. El Opala crujía, quejándose en cada bache, pero seguía firme. Luciana comenzó a toser en el asiento trasero y Rafael miró por el retrovisor. Ella estaba despierta, pero con el rostro pálido, los ojos hundidos y la respiración irregular. La adrenalina se desvanecía y el cuerpo comenzaba a cobrar el precio. Sabía que necesitaba sacarla de allí rápido y llevarla a un lugar seguro. Pero primero tenía que sobrevivir esa noche. Al cruzar un puente improvisado hecho de tablas podridas, el carro casi volcó. Rafael mantuvo el control con un brusco movimiento en el volante y siguió. Más adelante, el sendero se abría en un terreno llano, con ruinas de estructuras metálicas y camiones abandonados de otra era. Allí detuvo el carro por un momento. Necesitaba respirar, necesitaba escuchar. Y fue entonces cuando se dio cuenta, un ruido proveniente del monte. Pasos, varios, los habían seguido.
probablemente en moto, por algún atajo. Rafael apagó el motor, abrió la puerta con cuidado y tomó la pistola, aún con la mano temblando y el hombro sangrando. Luciana intentó levantarse, pero él le indicó que se quedara agachada. Los pasos se hicieron más cercanos y pronto aparecieron 3 figuras armadas, siluetas recortadas por la luz de la luna. Uno de ellos era alto, llevaba boina y tenía la voz ronca que Rafael reconoció de inmediato. Era Ramos, uno de los lugartenientes de Gringo. «Morales, se acabó. Entrega a la niña y hablamos», dijo con la calma de quien sabía que tenía la ventaja. Rafael no respondió. Respiró hondo, calculando distancia, posición, tiempo. Allí no había salida fácil. Era la última curva antes de la caída. Él tenía 2 balas cargadas, una navaja y la rabia de un padre que no aceptaba perder. Ramos avanzó un paso más. «No hagas tonterías». Pero Rafael ya había tomado la decisión desde que entró en ese galpón. Si iba a caer, caería luchando. El primer disparo no fue de Rafael. Vino del monte a la izquierda, seco y preciso, alcanzando el brazo de uno de los secuaces de Ramos. Su arma cayó de inmediato y él gritó de dolor, cayendo de rodillas. Rafael no tuvo tiempo para pensar, solo actuó. Disparó 2 veces. La primera bala alcanzó el hombro del segundo hombre. La segunda falló por poco, pero obligó a Ramos a esconderse detrás de una columna de hierro. Fue suficiente. Rafael corrió hasta el carro, tomó a Luciana de la mano y gritó: «¡Vamos! ¡Al monte!». Ella corrió, aún tambaleándose, como si su vida dependiera de ello, y dependía. Mientras ella se ocultaba entre las ruinas, Rafael se agachó tras un viejo camión volcado y respiró hondo. Se había quedado sin balas. El hombro dolía tanto que apenas podía levantar el brazo. Pero allí, tendido sobre la tierra seca, vio una barra de hierro caída, oxidada, y entendió lo que tenía que hacer. Ramos no saldría de allí con vida, y él no permitiría que volvieran a tocar a su hija. Ramos gritó algo, pidiendo refuerzos por radio. Rafael lo escuchó, tragó saliva y se arrastró silenciosamente hasta el flanco derecho, donde el terreno formaba una especie de corredor natural entre estructuras de hierro y pilares antiguos. Si lograba llegar por detrás, tendría una oportunidad. En el camino encontró un machete abandonado, probablemente olvidado por alguno de los mineros o cazadores que pasaban por allí. Lo tomó con la mano firme y sudorosa y continuó. El sonido de los disparos había cesado, pero el aire aún vibraba con tensión. Al acercarse a Ramos, lo escuchó resoplar, hablar solo, nervioso. «Este viejo hijo de puta no muere, no». Rafael dio el último paso con la precisión de un depredador. Saltó por detrás, derribó a Ramos al suelo y ambos rodaron sobre la tierra. La lucha fue breve, violenta, sin palabras. Ramos intentó sacar el arma, pero Rafael golpeó con el codo su rostro y usó el machete para cortar la empuñadura de la pistola. Sangre, polvo, rabia acumulada por semanas y, finalmente, silencio. Ramos no se levantó. Rafael se quedó arrodillado unos segundos junto al cuerpo de Ramos, jadeante, con las manos manchadas de sangre y tierra. El machete cayó al suelo con un golpe seco. El dolor en el hombro se volvió insoportable, pero él sabía que no podía detenerse. Los otros 2 secuaces estaban caídos, fuera de combate, pero no muertos. Aún respiraban. Rafael se arrastró hasta el carro, abrió la puerta y tomó el trapo de estopa que usaba como paño de limpieza en la guantera. Lo rasgó con los dientes y lo ató firmemente sobre la herida en el hombro, deteniendo la hemorragia lo mejor que pudo. El dolor latía en oleadas. «¡Fuerza, Morales!», murmuró para sí mismo. Luego gritó por Luciana: «¡Puedes salir, ya fue!». Su voz salió débil, pero ella lo escuchó. Surgió entre los arbustos, temblando, con los ojos rojos. Caminó hacia él como una niña que despierta de una pesadilla. Rafael
La abrazó con su brazo diestra, sintiendo su calor contra el pecho. Aún estaban vivos. Aún había tiempo. Regresaron al carro y Rafael volvió a encender el motor, conduciendo con esfuerzo entre los escombros hasta alcanzar el sendero de regreso. El cielo ya comenzaba a aclarar en el horizonte, tiñendo las montañas de tonos anaranjados. Era como si el mundo allá afuera ignorara todo lo ocurrido en aquella madrugada. El silencio en la cabina era pesado. Luciana miraba por la ventana, aferrada al cobertor, y Rafael se concentraba en la carretera, luchando contra el agotamiento. Aún no estaban seguros. Necesitaban llegar a la casa de Torres, a 1 hora de allí, donde podrían cambiar de carro y desaparecer por unos días, tal vez semanas. Rafael no pensaba en venganza ni en regresar, solo pensaba en proteger a Luciana, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo parecido al alivio. No era victoria, no había gloria, solo el hecho simple, brutal y transformador de aún estar juntos. La carretera hacia la casa de Torres parecía más larga de lo que Rafael recordaba. Su cuerpo reclamaba cada segundo de la noche anterior, los cortes, el golpe en la espalda, el hombro destrozado. Pero él seguía adelante, con la mirada fija en el horizonte y la mano derecha firme en el volante. El paisaje montañoso comenzaba a dar paso a campos abiertos y plantaciones dispersas. Luciana se durmió en el asiento trasero, con el cuerpo encorvado, como si intentara protegerse incluso en sueños. Rafael miraba por el retrovisor cada minuto, aún desconfiado, aún alerta. Sabía que, aunque Ramos ya no estuviera en juego, Gringo seguía libre. Y si algo había aprendido en los años en que operaba en las sombras, era que un enemigo humillado no desaparece, se retira. Por eso, cada kilómetro recorrido era un riesgo, pero también una afirmación. Estaban vivos. Y si tuviera que enfrentar al mundo de nuevo para mantener a su hija respirando, lo haría sin dudar. Al llegar a la carretera de tierra que conducía a la chacra de Torres, Rafael apagó los faros y siguió despacio. No quería llamar la atención. El lugar estaba tal como lo recordaba, rodeado de árboles bajos, con una cerca torcida en la entrada y un gran galpón al fondo. Torres era un fantasma, uno de esos hombres que sabían desaparecer y aparecer solo cuando era necesario. Ex sargento, especialista en comunicaciones y logística. Fue él quien ayudó a Rafael a montar el plan desde el inicio, manteniendo distancia y protegiendo los flancos. Al ver el carro, Torres apareció en el porche, con gorra y camisa de franela y una escopeta apoyada en el hombro. Rafael bajó tambaleándose y asintió. Torres no dijo nada, solo señaló con la cabeza hacia el granero. «Déjalo allí, ya está todo listo». La voz era firme, seca. Rafael llevó a Luciana en brazos hasta el interior del galpón, donde un nuevo carro los esperaba, abastecido, limpio, sin rastros. Era el renacer, o al menos la oportunidad de uno. Dentro del galpón, Torres había preparado todo con la precisión de un militar que nunca abandonó realmente el servicio. En el asiento del nuevo carro había ropa limpia, documentos falsos, dinero en efectivo e incluso medicinas. Rafael colocó a Luciana recostada en el asiento trasero y comenzó a atender las heridas con lo que tenía a mano. Torres entró en silencio, observando sin hacer preguntas. Era el tipo de amistad forjada en el campo de la muerte, donde las palabras sobran. Cuando Rafael terminó de vendar su hombro, se sentó en una vieja caja y se pasó las manos por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Vendrá tras nosotros, verdad?», preguntó, finalmente rompiendo el silencio. Torres solo asintió. «Vendrá, pero no ahora. Primero lamerá sus heridas». Rafael sabía que era cierto. Gringo había perdido más que una carta de triunfo. Había perdido la ventaja del miedo. Ahora sabía que Rafael Morales aún existía y que no dudaría en llegar hasta el final para proteger lo que amaba.
Luciana despertó con el sonido de la puerta del carro cerrándose. Estaba confundida, pero al ver a Rafael a su lado, respiró hondo. Sus ojos, aunque cansados, parecían más vivos. ¿Estamos seguros?, preguntó. Rafael no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el sol ya estaba alto, dorando las copas de los árboles y proyectando largas sombras sobre el camino de tierra. Por ahora, sí, era lo único que podía prometer. La seguridad ya no era un lugar fijo, sino un movimiento constante. Torres entregó una llave de repuesto y un sobre con coordenadas. Este es el lugar que acordamos, aislado. Tiene comida, agua y nadie cerca. Rafael guardó el sobre en el bolsillo y asintió con gratitud. No había espacio para discursos. Él sabía lo que tenía que hacer: desaparecer, enseñar a Luciana a protegerse y, sobre todo, mantener el pasado enterrado. Lo suficiente para que ella tuviera una oportunidad real de un futuro. Antes de partir, Rafael hizo algo que no había hecho en años. Escribió una carta, no para Gringo, ni para los antiguos compañeros de misión. La escribió para sí mismo. Tomó un viejo cuaderno que Torres tenía en la estantería del galpón. Arrancó una hoja y escribió con la pluma que llevaba en el bolsillo del chaleco desde la noche anterior. Ya no eres ese hombre, pero tampoco eres solo un granjero. Protégela, sé rápido, sé cruel si es necesario, pero nunca, nunca olvides por qué comenzaste. Dobló la hoja y la guardó en el bolsillo del pantalón, como un recordatorio. En ese instante Rafael ya sabía que la paz que había tenido antes difícilmente volvería. Lo que quedaba era construir algo nuevo, aunque fuera en silencio, aunque fuera lejos de todo. Salió del galpón sin mirar atrás, con Luciana ya despierta en el carro, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba miedo y curiosidad. La carretera seguía rumbo al interior, atravesando campos desiertos y pequeñas elevaciones de tierra. Era un camino conocido por pocos, y Torres había asegurado que las rutas estaban despejadas. Rafael conducía con ambas manos en el volante ahora, el brazo aún dolorido pero funcional. Sentía el cuerpo ceder, pero la mente permanecía alerta. Luciana volvió a dormirse, demasiado cansada para mantener los ojos abiertos. Rafael la miró rápidamente por el retrovisor y vio algo que no esperaba. Ella sonreía, incluso adormecida. Quizás era un reflejo, un sueño, o simplemente el alivio de estar fuera del cautiverio. Pero esa breve sonrisa fue lo que mantuvo a Rafael firme en el volante, porque a pesar de estar herido, a pesar de ser perseguido, él sabía que ese día había valido cada riesgo. La misión estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde el inicio, él creía que había un después. Cuando llegaron al escondite marcado en las coordenadas, el sol ya estaba en lo alto y el calor comenzaba a castigar. Era una casita simple de adobe, aislada entre piedras y árboles retorcidos, con una pequeña cisterna al lado y una cerca torcida alrededor. Rafael paró el carro bajo la sombra de un algarrobo, apagó el motor y respiró hondo. Allí, al menos por unos días, tendrían paz. Llevó a Luciana en brazos hasta el interior de la casa. El lugar estaba limpio, abastecido, con suministros básicos, ropa e incluso un pequeño radio de comunicación. Era el tipo de refugio que solo alguien como Torres sabría preparar. Rafael acomodó a su hija en una hamaca extendida en un rincón y la cubrió con una sábana fina. Luego fue hasta el lavamanos y se lavó la cara con el agua fría de la cisterna, intentando despertarse. Cada gota parecía quitar un poco el peso de la noche anterior, pero él sabía, el alivio era provisional. Era cuestión de tiempo hasta que Gringo intentara otra jugada. Horas después, mientras Luciana dormía, Rafael salió a caminar alrededor de la propiedad. Necesitaba conocer el terreno, los accesos, los puntos vulnerables. El instinto de guerra aún guiaba sus pasos. Caminó en silencio,
observando marcas en el suelo, probando posibles rutas de escape. Cuando regresó a la casa, encontró a Luciana sentada con una taza de té en la mano y la mirada fija en el suelo de barro. Ella no preguntó nada, no lloró, solo dijo: «Gracias por no haberme abandonado». Rafael se sentó a su lado y permaneció en silencio por un rato. No sabía qué decir. Las palabras parecían insuficientes. Tocó su mano con cuidado, como si estuviera volviendo a aprender a ser padre. En ese instante, sin grandes gestos ni promesas, algo se reconectó entre ellos. Una confianza silenciosa, nacida del dolor y forjada en la fuga. Esa conexión sería lo que los mantendría firmes de ahora en adelante. A la mañana siguiente, Rafael se despertó antes del sol. Apenas había dormido 2 horas, sentado en la silla apoyada en la puerta, con la pistola en el regazo. El sonido de las ramas balanceándose al viento y el canto de algunos pájaros fueron los primeros indicios de que el mundo allá afuera aún giraba. Setap levantó despacio, sintiendo el cuerpo agotado. El hombro latía, el corte en la espalda ardía y los músculos reclamaban con cada movimiento. Pero había un tipo de dolor que él aceptaba, el dolor de quien ha sobrevivido. Preparó un café fuerte en el fogón improvisado y salió a ver el amanecer. Desde lo alto de la colina detrás de la casa divisaba una parte del valle por donde habían venido. Todo parecía tranquilo, ningún signo de persecución, ningún rastro de polvo en el horizonte. Era demasiado temprano para bajar la guardia, pero por unos minutos se permitió solo observar. El cielo se aclaraba en tonos de naranja y azul, y Rafael pensó en cómo ese mismo cielo lo había acompañado en todas las etapas de su vida, del campo de batalla al galpón, de la hacienda a la fuga. Al regresar, Luciana ya estaba despierta, sentada a la mesa, con la mirada perdida. Rafael se sentó frente a ella, colocó la taza a su lado y esperó. No forzó conversación, no preguntó nada. Solo estuvo allí. Fue ella quien habló primero. «Pensé que me ibas a abandonar, que ibas a hacer lo que ese hombre quería». Rafael tragó saliva. «Yo también tuve miedo, hija. Pero hay cosas que simplemente no podemos aceptar. Perderte era una de ellas». El silencio que siguió no fue pesado. Era el silencio de quien entiende. Luciana asintió, tomó la taza y bebió un sorbo. Aún había un largo camino por recorrer. Recuperación, fuga, renacer. Pero en ese instante había algo más fuerte que todo eso: la presencia. Rafael sabía que quizás tendría que luchar de nuevo, desaparecer de nuevo. Pero ahora ya no estaba solo. Y eso lo cambiaba todo. En los días siguientes, Rafael mantuvo una rutina estricta. Se despertaba temprano, hacía rondas alrededor de la casa, revisaba los suministros, entrenaba el cuerpo a pesar de las heridas. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. Por la tarde, enseñaba a Luciana a defenderse, a usar un cuchillo, a reconocer sonidos extraños, a identificar rastros en el suelo. No era el tipo de enseñanza que un padre sueña dar a su hija, pero era lo necesario. Y curiosamente, ella no se negaba. Aprendía rápido, con concentración, como si cada técnica fuera una forma de retomar el control sobre sí misma. Había días en que ella se derrumbaba, encerrada en el baño, llorando bajito. Rafael no la forzaba, solo dejaba un vaso de agua o una manta afuera. Sabía que el trauma tardaría en pasar y tal vez nunca se iría por completo, pero su presencia, allí, respirando, caminando, aprendiendo, ya era una victoria mayor que cualquier misión que hubiera cumplido. En la tercera noche, Torres apareció. Llegó en moto, casi sin hacer ruido, como siempre. Se sentó en el porche, aceptó una taza de café y habló poco. «Se están reagrupando. Gringo tiene sed de sangre». Rafael escuchó sin reaccionar. Ya lo esperaba. Torres entregó un sobre con fotos, nombres y ubicaciones. «Estos son los que quedaron. Si quieres desaparecer, debes actuar antes». Rafael no respondió de inmediato.
tomó el sobre, entró en la casa y lo guardó en un cajón. Por ahora no iba a hacer nada. Ya había matado, sangrado y corrido. Ahora era momento de respirar. Pero sabía que esa tregua tenía un plazo, y cuando llegara el momento, actuaría de nuevo, no por venganza, sino para asegurar que Luciana nunca más pasara por eso. Torres entendió el silencio. Terminó el café, le dio un palmoteo en el hombro a Rafael y desapareció en la noche como un fantasma, sin dejar rastro. Con el paso de los días, Rafael comenzó a notar pequeños cambios en Luciana. Ella hablaba más, comía mejor y ya no saltaba ante cualquier ruido. Una tarde la vio sentada afuera de la casa, con una hoja de papel en el regazo y un lápiz en la mano. Estaba dibujando. Algo simple. Montañas, árboles, una casita en medio. Rafael no dijo nada, solo observó desde lejos. Ese dibujo, en esa hoja sucia, era más que un pasatiempo. Era la señal de que su alma empezaba a respirar de nuevo. Sabía que el mundo allá afuera seguía girando, lleno de amenazas, de hombres como Gringo. Pero en ese momento el enfoque era otro, reconstruir lo que se podía reconstruir. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael no se sentía movido por la rabia o el miedo. Sentía algo más raro, responsabilidad con ternura. Y eso era lo que lo mantenía firme, no las armas ni los planes, sino ese pedazo de papel con trazos simples y reales. Por la noche, Rafael se sentaba con Luciana junto a la fogata que encendía afuera, ambos en silencio, mirando el fuego danzar. A veces ella preguntaba por la madre, por cómo era él antes, por lo que hacía cuando desaparecía por días en su juventud. Rafael respondía lo que podía, sin adornos, sin inventar. Contaba la verdad en la medida justa. Decía que no todo el mundo escoge la vida que lleva, pero eso no justifica lo que se hace con ella. Luciana escuchaba y quedaba en silencio. Una noche ella dijo, «No quiero volverme como esos hombres». Y Rafael respondió, «No lo harás. Ya eres mejor que ellos solo por pensar eso». Fue simple, directo, pero fue suficiente para ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No de miedo, sino de alivio. La confianza entre ellos se reconstruía con tiempo, silencio y verdad. Y eso, más que cualquier plan de fuga, aseguraría el mañana. Una semana después, Rafael se despertó con un ruido distinto. No era el viento ni un animal, era el sonido seco de un carro deteniéndose en la carretera de tierra, a unos 100 metros de la casa. Se levantó despacio, tomó la pistola y miró por la rendija de la ventana. No reconoció el vehículo, pero supo leer los movimientos. Vio a 2 hombres bajar, caminando despacio, observando a su alrededor. Estaban armados. Rafael no dudó, tomó a Luciana del brazo y la llevó hasta el fondo de la casa. Al calabozo, ahora. Ella no cuestionó. Ya sabía qué hacer. Un escondite preparado por Torres, bajo el piso de la despensa, cubierto con tablas y sacos de harina. Tan pronto como la tapa se cerró, Rafael giró la cerradura y se posicionó tras la puerta principal, silencioso, invisible. Ya no era el granjero, era el operador, el soldado que pasó años actuando en las sombras, y, una vez más, el padre dispuesto a ir hasta el final. Los pasos de los hombres resonaban por el patio. Uno golpeó la puerta, 3 toques cortos. Luego, silencio. Rafael esperó. El otro intentó asomarse por la ventana sin éxito. Cuando decidieron forzar la entrada, fue cuando Rafael actuó. Abrió la puerta de repente, empujó al primero contra la pared y golpeó al segundo con la culata del arma. La lucha fue rápida, brutal. Uno cayó inconsciente, el otro intentó reaccionar, pero Rafael presionó la pistola contra su cuello y habló en voz baja. «¿Quién los envió?» El hombre escupió al suelo, resistiéndose. Rafael introdujo el cañón de la pistola en su mejilla y repitió con mayor firmeza. Esta vez, el hombre cedió. «Gringo, ¿quiere saber si ella está viva?» Dijo que si lo está, volverá a tomarla. Rafael sintió la sangre hervir.
golpeó al hombre con un puñetazo seco, dejándolo inconsciente. Luego arrastró a ambos al monte, los ató con cuerdas y llamó a Torres. Nos encontraron. Es hora. Torres llegó 3 horas después, conduciendo un viejo camión con lona en el compartimento trasero. Entró por el sendero trasero, apagó el motor y fue directo al punto. Hay otro lugar preparado, más lejos, más seguro. Pero después de esto, ya no pueden volver aquí. Rafael asintió, ya esperando eso, mientras Torres colocaba a los 2 hombres capturados en el camión. Aún inconscientes pero respirando, Rafael volvió adentro y ayudó a Luciana a salir del escondite. Ella temblaba, no de miedo, sino de rabia. «¿No van a parar, verdad?», preguntó. «No», respondió Rafael, «pero nosotros tampoco». La frase salió seca, dura, pero real. Estaban atrapados en una guerra silenciosa, sin uniforme, sin bandera. Y la única forma de ganarla era seguir moviéndose. Rafael ya no era el mismo hombre que había iniciado todo esto, y Luciana tampoco era la niña de antes. Algo había cambiado, algo que Gringo no podía controlar, la conciencia de que sabían lo que estaban enfrentando. Durante el trayecto al nuevo escondite, Rafael miraba por la ventana, atento a cualquier movimiento. Torres conducía en silencio, como siempre. Luciana estaba en el asiento trasero, con un cuaderno en el regazo dibujando otra vez. Esta vez delineaba el contorno de un rostro, quizá el del padre, quizás el suyo propio. Rafael no preguntó, solo observó con una mezcla de orgullo y culpa. Sabía que el precio de esa supervivencia era demasiado alto para alguien tan joven, pero aún así, ella estaba allí, fuerte, presente, y eso bastaba por ahora. Al llegar al nuevo lugar, una casa de piedra al pie de una sierra olvidada, Torres dio una última recomendación. Aquí nadie los encontrará, pero si los encuentran, se acabó. Rafael lo entendió. No era amenaza, era protocolo. Tomó las maletas, revisó las armas y ayudó a Luciana a entrar. Cuando la puerta se cerró tras ellos, como si comenzara un nuevo capítulo. Sin promesas, sin garantías, pero con la certeza de que, al menos en ese instante, aún estaban vivos. Los días en el nuevo escondite fueron silenciosos, casi monásticos. Rafael se despertaba con el sol, hacía ejercicios leves, limpiaba las armas, revisaba las entradas de la propiedad. Luciana seguía su propio ritmo, más introspectiva, pero atenta. Empezó a escribir en un cuaderno que no mostraba a nadie. A veces, pasaba horas mirando el paisaje por la ventana, como si tratara de comprender dónde la había dejado todo aquello por dentro. Rafael no la presionaba. Solo dejaba que el tiempo hiciera efecto, con la esperanza de que poco a poco las heridas abiertas sin bisturí cicatricesen. Por la noche, comían juntos, compartían tareas y hablaban poco. Era un silencio que no dolía, un silencio de respeto. Rafael observaba a su hija y pensaba que, aunque nada había vuelto a la normalidad, había una extraña sensación de equilibrio, como si hubieran aprendido a respirar en medio del caos. Pero la calma no apagaba la urgencia. Gringo seguía suelto, y mientras él estuviera, Luciana jamás estaría realmente segura. Rafael lo sabía. No era paranoia, era lógica. Un hombre como él no aceptaba perder, no aceptaba ser engañado, herido o expuesto. Era cuestión de tiempo hasta que volviera a intentar. Y esta vez, quizás con más fuerza, con más sed. Por eso, en una madrugada fría, Rafael tomó una decisión. Salió solo, dejó una carta sobre la mesa y caminó hacia el sendero que daba acceso a la carretera principal. La carta decía solo: «Estás a salvo. Yo vuelvo». No llevó casi nada, solo lo necesario. Una pistola, un cuchillo, una mochila con agua, mapa y radio. Sabía dónde estaba Gringo. Y sabía que mientras ese nombre resonara en sus vidas, la libertad era una mentira. No iba a esperar el próximo ataque, iba tras él. Y esta vez, sin farsas
ni negociaciones. Era el fin de un ciclo, y él mismo lo cerraría. Rafael siguió por una ruta que conocían, caminos borrados del mapa, senderos abiertos entre galpones abandonados y pueblos fantasmas. Cada parada era un punto de escucha, cada contacto un fragmento del rompecabezas. Ya no era el padre desesperado, era el hombre entrenado para actuar en las sombras, calculando cada paso con frialdad. Descubrió que Gringo se había refugiado en un rancho en el lado oeste de la provincia, rodeado de mercenarios y políticos corruptos. Estaba construyendo algo mayor: rutas de tráfico, redes de influencia, protección institucional. Pero su error fue no darse cuenta de que, al tocar a la hija de Rafael, había firmado su propia sentencia. Rafael no quería justicia en papel, quería el fin de la amenaza. Sin audiencia, sin testigos, solo el silencio del ajuste final. Y así fue como llegó al rancho, en una madrugada nublada, con una llovizna fina que hacía todo aún más tenso. No había plan de escape, solo un objetivo: acabar con eso de una vez por todas. Entró por el lateral, pasando por la parte trasera de la propiedad, de la misma forma que ya había hecho decenas de veces en operaciones alrededor del mundo. Infiltró el sistema eléctrico con facilidad, cortó las luces, desactivó los sensores. Uno por uno, los guardias fueron neutralizados con precisión, sin alboroto. Rafael avanzaba como una sombra, sin titubear, sin piedad. Gringo estaba en el piso superior, rodeado de lujo barato, riendo a carcajadas con dos compinches. Cuando la puerta se abrió y apareció Rafael, la reacción fue inmediata. Uno intentó sacar el arma, pero cayó con un disparo certero. El otro corrió, pero fue derribado antes de alcanzar las escaleras. Gringo se quedó quieto. «¿Entonces es esto?», preguntó, aún tratando de aparentar valentía. Rafael no respondió. Caminó hacia él, apuntó la pistola y solo dijo: «Tuviste tu oportunidad». El disparo fue seco, directo, sin espectáculo. La caída de Gringo fue rápida, pero lo que se llevó consigo fueron años de miedo y amenaza. En ese instante todo cambió. El cuerpo de Gringo cayó de espaldas sobre la alfombra manchada de bebida, con los ojos aún abiertos, como si no hubiera tenido tiempo para comprender que era el fin. Rafael se quedó allí unos segundos, observando. No sentía alivio ni orgullo. Era solo el fin de una amenaza, un punto final necesario. Rápidamente revisó la habitación, tomó documentos, pendrives y celulares. Sabía que la información valía más que la munición. Al salir, se aseguró de dejar todo en orden, sin rastros, sin desorden. Solo un último gesto. Escribió «Ella está libre» en un trozo de papel y lo dejó sobre la mesa. Era para que quien viniera después supiera que eso no fue venganza, fue protección. Luego, desapareció por el mismo sendero por donde entró, silencioso, invisible, como siempre lo fue. Y una vez más, Rafael Morales volvió a ser el hombre sin nombre, el fantasma que protege lo que ama sin necesidad de ser visto. Cuando regresó al escondite, ya habían pasado 2 días. Luciana lo esperaba en el porche, sentada, con los ojos cansados pero firmes. No corrió hacia él, solo se levantó y dijo: «¿Volviste?». Rafael asintió. «Lo prometí». Ninguno de los dos habló sobre lo sucedido. No era necesario. El silencio entre ellos ahora era complicidad, no distancia. Entraron juntos, compartieron el pan amanecido y el café amargo como si fuera un banquete. La noche cayó lentamente, trayendo consigo el peso de algo concluido. Rafael sabía que tal vez el mundo nunca dejaría de amenazar por completo. Pero dentro de ese pedazo de tierra, en aquella casa escondida en medio de la nada, había algo que ni Gringo, ni el pasado, ni los fantasmas podían tocar: seguridad. Por primera vez en años, cerró la puerta, dejó la pistola en la repisa y durmió. No por agotamiento, sino porque finalmente podía hacerlo.
Los días que siguieron fueron tranquilos de una manera extraña. Rafael, acostumbrado a vivir en alerta, ahora se veía sin una misión inmediata, sin amenaza inminente. Empezó a sentir el tiempo de forma distinta. Cuidaba del huerto improvisado en la parte trasera, arreglaba cosas en la casa, enseñaba a Luciana a conducir, a disparar con precisión, pero también a cocinar arroz sin quemarlo. Ella, por su parte, volvió a dibujar con más frecuencia y cierta tarde pidió cortarse el cabello. Quería recomenzar. Rafael tomó unas tijeras oxidadas y con la delicadeza que nunca había mostrado, hizo lo mejor que pudo. Cuando ella se miró en el espejo y sonrió, él comprendió que ese gesto simple valía más que cualquier arma o golpe de suerte. Era el inicio de una nueva identidad, no oculta ni forzada, sino construida con los pedazos que quedaban. La libertad, ahora, no era solo física, era interna. Un día, mientras limpiaban la casa juntos, Luciana preguntó si alguna vez podrían volver a San Gregorio. Rafael se detuvo por un instante, miró por la ventana y respondió, no como antes. Ella no insistió, sabiendo que el pasado, por más fuerte que fuera, no definiría su camino. Aún así, cada noche él escuchaba las noticias por el radio, atento a cualquier movimiento. Nada. El nombre de Gringo había desaparecido de los rumores. Los aliados estaban huyendo o muertos. El sistema que lo protegía se estaba desmoronando. Poco a poco el mundo olvidaba ese nombre, y eso era suficiente. Rafael sabía que nunca tendría paz total, pero también sabía que había cumplido lo que prometió: proteger a Luciana, enfrentar a los monstruos y salir con vida. Ahora podía enseñarle a vivir con los ojos abiertos, pero sin miedo, porque en ese día decisivo, cuando todo podía haber terminado, él eligió actuar, y eso hizo toda la diferencia. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente por las rendijas de la ventana, Rafael se sentó en el porche con una botella de vino barato y una manta arrojada sobre sus hombros. Luciana dormía. La fogata se apagaba en brasas y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, él pensó en él no como un campo de batalla, sino como un camino que aún podía construirse. Quizá algún día podrían salir de allí, ir a otro país, comenzar con nombres nuevos. Quizá Luciana volviera a estudiar, a hacer lo que siempre soñó antes de todo esto. Rafael no sabía lo que vendría, pero tampoco necesitaba saberlo todo. La urgencia dio paso al ritmo, el miedo a la cautela, y el deseo de venganza se transformó en la misión de enseñarle a su hija a no depender de nadie para sobrevivir. Bebió el vino, respiró hondo y sintió que, a pesar de todo, aún estaba en pie. Y eso, en ese mundo, ya era una conquista. De madrugada, soñó con la primera vez que sostuvo a Luciana en sus brazos, aún recién nacida, con los ojos cerrados y sus pequeñas manos tratando de agarrar el mundo. Despertó sudoroso, pero tranquilo. Caminó hasta su cuarto, abrió la puerta despacio y la vio durmiendo profundamente, abrazada a una almohada. Un rastro de paz en el rostro que ya había visto lo peor de la vida. Rafael cerró la puerta y se quedó allí un rato. Pensó en cómo casi lo pierde todo. En el barranco, el túnel, la explosión, los gritos apagados y las noches sin dormir. Y sobre todo, pensó en cómo ese único día, aquel en que decidió enfrentar lo imposible, incluso con miedo, incluso solo, cambió todo. No fue una elección, fue la respuesta a lo único que aún tenía sentido, el amor que sentía por ella, un amor que sobrevivió a la guerra. Cuando el sol salió aquella mañana, Rafael ya estaba en pie, preparando café en la vieja tetera oxidada, como hacía todos los días. El aroma se esparció por la casa, mezclado con el sonido de la tetera silbando y el silencio seguro de quien, finalmente, puede respirar. Luciana apareció poco después,
con el cabello desordenado y los ojos aún medio cerrados. «Hace frío hoy», dijo, acurrucándose en una manta. Rafael le sirvió el café sin decir palabra. El gesto bastaba. Se sentaron a la mesa, uno al lado del otro, y comieron en silencio, sin prisa ni tensión, simplemente viviendo. Afuera, los pájaros cantaban, y la vida, a pesar de todo, insistía en continuar. Más tarde, mientras limpiaba las herramientas afuera, Rafael vio a Luciana colgar un dibujo nuevo en el tendedero improvisado. Era un autorretrato, con ella y Rafael lado a lado, frente a una pequeña casa entre montañas. Simple, directo, sin colores, pero fuerte. Se acercó, miró el dibujo y dijo, «Quedó bien». Ella sonrió. «Ahora es nuestro lugar». Y lo era. No porque fuera seguro, la verdad, la reconstrucción. Rafael sabía que aquel día, el de la fuga, el túnel, la lucha contra Ramos, el disparo que selló el destino de Gringo, ese único e infernal día fue el punto de inflexión. Y lo que más dolía, y al mismo tiempo lo fortalecía, era saber que, si hubiera titubeado, si hubiera seguido órdenes, o se hubiera rendido al miedo, ella no estaría allí. Su vida había sido marcada por ese día, pero también salvada por él. Esa noche, antes de dormir, salió a caminar alrededor de la casa. La luna iluminaba el sendero de tierra batida y el viento soplaba fuerte, levantando hojas secas. Caminó despacio, con las manos en el bolsillo y la mente volviendo, de vez en cuando, a aquel día. Pensó en Ramos caído, en Luciana atada en el galpón, en la primera explosión, en el túnel, en la curva antes del puente. Cada detalle estaba grabado como si hubiera ocurrido ayer, y en el fondo sabía que siempre cargaría todo eso con él. No se podía borrar, pero se podía seguir. Se detuvo frente a una gran piedra, miró el cielo estrellado y cerró los ojos. Allí, solo y en silencio, se permitió llorar, por el dolor, el miedo, por su hija salvada y por todos los que no regresaron. Y cuando abrió los ojos, sintió algo que hacía mucho no sentía, ligereza. Regresó a la casa y cerró la puerta. Luciana dormía profundamente mientras el dibujo colgado en el tendedero se movía con el viento. Rafael se acostó en el delgado colchón, se tapó hasta la barbilla y miró el techo por unos minutos, pensando en lo que vendría, pero sin aferrarse a ello. Por primera vez en mucho tiempo, el mañana podía esperar, porque el hoy había valido la pena. No por haber ganado una guerra, sino por haber salvado lo que realmente importaba. Allí, en esa casa escondida en medio de la nada, donde nadie sabía quiénes eran, Rafael Morales ya no era solo el hombre que un día fue una arma viviente. Era padre, era refugio, era renacer. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí cada historia es una batalla ganada y aún queda mucha vida real por contar. No te pierdas el próximo relato. Podría ser el empujón que necesitabas.